¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una representación sensible y no verbal en una idea compleja y que resulta de un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. Esa representación sensible puede tratarse de un elemento gráfico, visual, auditivo o figurado. Por lo tanto, un símbolo surge de un proceso de convencionalización de un concepto y del modo de expresarlo distinto al lenguaje verbal. Quiere decir esto que alrededor de un símbolo existe una convención social que permite a todos los actores otorgarle el mismo significado al símbolo. En un sentido figurado, se dice que cuando una persona consolidada de gran influencia en el entorno social se convierte en un símbolo. Por ejemplo, la cantante Madonna es un símbolo de la femenina moderna. Frase atribuida a la diseñadora Donatella Versace. Función de los símbolos. Los símbolos tienen por función transmitir significados complejos o abstractos cuya densidad resulta difícil de resumir en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, sentimientos, valores religiosos, valores sociales, valores numéricos, culturas, nacionalidades, ideologías, peligro y antivalores, entre otros. Ellos nos explican los conceptos como así lo hace el lenguaje, pero permiten que esos conceptos sean comunicables y comprensibles, ya que no operan a nivel lógico, sino inconsciente y subconsciente. Por lo tanto, los símbolos permiten mediar entre lo visible y lo invisible, lo concreto y lo abstracto. El símbolo además posee fuerza unificadora, esto es, logra sintetizar en un solo elemento diversos niveles de significación. Debido a que facilitan los procesos de comprensión de la realidad, los símbolos tienen una importancia educativa y hasta terapéutica. Por último, la comprensión del símbolo permite que el individuo se reconozca perteneciente a un grupo sociocultural. A continuación les mostraré algunas características de los símbolos, las cuales forman parte del mundo humano de existir, son representativos, son indivisibles, son colectivos, no individuales. También tienen una vocación estética, son perceptibles a nivel subconsciente o inconsciente, son significativos. La eficacia de un símbolo depende de la vigencia de su uso y significado en una determinada cultura, por eso es posible que se olvide el origen de un símbolo pero siga portando el significado del concepto. Por ejemplo, el símbolo de la medicina, que se transforma el significado del símbolo debido a un cambio en las condiciones históricas, por ejemplo, la esvástica. Al igual de esto, existen varios tipos de símbolos, los cuales existen tantos tipos de símbolos como expresiones culturales y ámbitos sociales de interacción. Así los símbolos se pueden clasificar según su estilo, función o ámbito de circulación. Podemos mencionar aquí algunos de los símbolos más extendidos que encontramos en la cultura occidental, los cuales son símbolos gráficos, símbolos científicos, símbolos religiosos, símbolos patrios, símbolos nacionales y símbolos de marcas. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una representación sensible y no verbal en una idea compleja y que resulta de un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. Esa representación sensible puede tratarse de un elemento gráfico, visual, auditivo o figurado. Por lo tanto, un símbolo surge de un proceso de convencionalización de un concepto y del modo de expresarlo distinto al lenguaje verbal. Quiere decir esto que alrededor de un símbolo existe una convención social que permite a todos los actores otorgarle el mismo significado al símbolo. En un sentido figurado, se dice que cuando una persona ha consolidado gran influencia en el entorno social se convierte en un símbolo. Por ejemplo, la cantante Madonna es un símbolo de la femenina moderna. Frase atribuida a la diseñadora Donatella Versace. ¿Qué es signo? Se conoce como signo el objeto o fenómeno material que, natural o convencionalmente, representa y sustituye a otro objeto o señal. También puede ser el gesto hecho con alguna parte del cuerpo para expresar o indicar algo. Por ejemplo, los sordomudos me hizo un signo para saber dónde estaba la salida. Por otra parte, en matemática el signo permite identificar la naturaleza de las cantidades y las operaciones que se han de ejecutar en ellas. Por ejemplo, signos más o menos, signos de multiplicación, signos mayor o menor que, signo infinito, entre otros. Por último, los signos lingüísticos son la cantidad mínima de la oración constituida por un significado, que es el concepto, y un significante, que es la imagen acústica. Por ejemplo, al escribir un ordenador significa todas sus características, mientras que el individuo forma la imagen en su cerebro. Algunos de los tipos de signos que vamos a ver el día de hoy son los signos de puntuación, los signos en medicina, los signos en música y los signos del zodíaco. Signos de puntuación. La puntuación de los textos escritos da pistas al lector sobre la entonación y las pausas del habla. De ella depende en gran parte la correcta interpretación de los mensajes escritos, pues es de gran ayuda para resolver ambigüedades de sentido o la intencionalidad que el individuo imprime a los mensajes.
que en él habla se resuelve mediante la entonación. Existen diferentes tipos de signos de puntuación, en lo cual cada uno posee sus funciones como punto, coma, dos puntos, punto y coma, puntos suspensivos, signos de interrogación y de admiración. Signos en medicina. En medicina, signo clínico son las diferentes manifestaciones objetivas o visibles como consecuencia de una enfermedad o alteración en el estado de salud del individuo. Los signos permiten al profesional de salud realizar un diagnóstico y así aplicar el tratamiento adecuado. En relación a lo anterior existen dos tipos de signos, signo positivo y negativo. En el primero la manifestación del signo es fundamental para diagnosticar una enfermedad, en cambio el segundo la ausencia del signo es significativo para el análisis médico. Signo en música. En la música los signos musicales son cualquiera de los caracteres que se escribe la música. Los mismos son utilizados en las partituras para guiar al músico en la interpretación de una composición musical. Algunos de los signos son las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, las llaves, clave de sol, clave de fa, clave de do, los silencios, las alteraciones, pautas o pentagramas. Signos del zodiaco. En astrología, las constelaciones del zodiaco originan los 12 signos del zodiaco, los cuales se representa cada uno con un símbolo. Estos 12 signos del zodiaco representan 12 personalidades básicas, aunado a sus características, virtudes y defectos. En ese sentido, las posiciones de los astros rigen la personalidad del ser humano. Por lo tanto, la posición del Sol y de los planetas en el momento de nacer revelará el signo a lo cual pertenece el individuo. Otras culturas con tradición astrológica como la China otorgan importancia a este punto, aunque plantean un zodiaco diferente basado en 12 ciclos anuales de animales. A continuación les voy a hablar sobre la pintura de Jan van Eyck, en la cual es el matrimonio Arnolfini. El estilo que se usó en esta pintura es la pintura flamenca. Su técnica es el óleo sobre la tabla. Representa el retrato del matrimonio Arnolfini formado por Juan de Arnolfini y Juana de Senani, ambos burgueses de Lucca. Es una escena de interior muy frecuente en la pintura flamenca. Los esposos son representados en el momento de contraer matrimonio dentro de una casa burguesa de la época con una alcoba al fondo. Se considera la representación alegórica del casamiento. La esposa parece estar encinta y cada uno de los elementos que Van Eyck incluye en la escena pueden interpretarse como símbolos del hogar y fidelidad, como el perrito a los pies de la pareja o los suecos. A continuación en la pantalla les estará apareciendo la obra de arte de la cual les hablo. ¿Cuál es la función de los símbolos en el arte? El símbolo puede evocar recuerdos, actúa como un catalizador de elementos asociados, ya sea por experiencia o por convención. Por lo que más nos interesa del símbolo es la capacidad de abrir puertas a realidades más profundas y elevadas para despertar de alguna forma los recuerdos del alma. En cierto modo, esto sucede en el arte a través de su poder de evocación simbólica. Por ello, en la obra de arte no solo ha de cuidarse su aspecto formal, sino la idea que encarna en ella, y ha de haber una comunión fundamental entre continente y contenido, entre la forma y el aliento que la anima, entre cuerpo y alma, como lo hay en la vida.